Bueno, muy buenas noches, espero que todos estén muy bien. Estamos hoy a 1 de noviembre y esta es la actualización de cómo vamos la pandemia de coronavirus COVID-19 a final del mes pasado, de 31 de octubre del 2020. Entonces, vamos a ajustar. Definitivamente ya somos 46 millones y medio de número de casos, de los cuales son 33 millones, o sea, un 72,16% y un porcentaje, un número de muertes de 1.200.000, eso corresponde a 2,58%. Bueno, muy bien. Entonces, número de casos y muertes en el mundo, vamos a tener mucha información interesante. Entonces, observemos. Europa, ¿qué ha pasado con todos estos países que hemos estado siguiendo? Entonces, observemos que esos son número de casos, ¿sí? Observemos que acá más o menos el 4 de abril hubo el gran pico en Europa y después fue disminuyendo conforme va pasando. Y casi en este último mes, empezó, pues bueno, digámoslo así, desde septiembre, desde finales de agosto comenzó a elevarse, pero en las últimas 3 semanas se ha subido de una manera importante. Entonces observemos cómo esta línea es Francia, observemos esto versus lo que teníamos acá. Seguimos con eh, Reino Unido, también cómo va subiendo. Miremos también cómo España también. Miremos la azulita es Italia, Alemania es la verdecita e Irán. Entonces, claro, francamente es lo que nosotros podemos escuchar en los diferentes medios que Europa está eh, aumentando de una manera considerable. Y como para que empecemos a mirar un poco más de cifras, si estábamos hablando que el 4 de abril, estamos hablando de Francia, por ejemplo, 31.374. El 17 de octubre acuérdense que son semanas epidemiológicas, o sea, comienza el domingo y termina el sábado. Entonces, observemos que el 17 de octubre Francia ya ajustaba 142.000 casos, el 24 de octubre iban 206.000 y ahora en la última semana hubo 290.909. Por eso es que estamos hablando de este aumento importante. España, el 4 de abril hubo 53.651 casos. Vemos que estábamos en el 17 de octubre 75.000, subió al 24 a 109 y ahora vamos en 139. Si nosotros miramos el Reino Unido en el 4 de abril estaba en 23.000, el 17 de octubre hay 113.000, para el 24 141 y para el 31 de octubre 158. Y observemos Italia que se pegó una elevada bastante importante. Italia fue en el 4 de abril 33.000, para el 17 de octubre fueron 47.000 y para el 24 de octubre 93.000 y fíjense que ya como se subió en una sola semana de 93.000 pasó a 162. Quizás fue uno de los crecimientos más importantes. Y Alemania, estábamos hablando que tuvo 31.000 para el 4 de abril, 17 de octubre 37.000, 61.000 y también empezó a aumentar a 100.000. Por esta razón es que ya se está empezando no solamente a presentar un tema de toque de queda pues como una medida de salud pública, pues para evitar que los jóvenes, pues digámoslo así, pues no solamente los jóvenes, sino pues estén empezando a tener el tema de la vida nocturna, etcétera, pues empezó el toque de queda, sino que ahora ya están empezando a pensar en Europa en un confinamiento, especialmente en Reino Unido. Y eso pues, y en diferentes sectores y países de Europa. Entonces esto, quiero que se queden con esta imagen, por favor, miren cómo se está creciendo. ¿Y esto qué implica? Es que entre más casos hay mayor probabilidad que exista aumento de unidad de cuidados intensivos. Y para mí creo que una de las medidas más como predominantes para estar viendo si hay un confinamiento de nuevo, porque la gran pregunta es esa, ¿va a haber un nuevo confinamiento y exclusivamente nos van a volver otra vez a encerrar aquí en Colombia? ¿O a ver, pues, de una manera el confinamiento? Eso va a depender básicamente
ocupación de las unidades de cuidado intensivo. Entonces, entre más casos hay, mayor probabilidad hay que se aumente la ocupación en casos UCI. Obviamente, vamos a estar contrastando ahora con las siguientes diapositivas sobre cómo está el estado de mortalidad. ¿Ok? Y quiero que miremos el tema de eh, las muertes en España, perdóname, en estos mismos países europeos. Entonces, aquí hubo el, el pico, el cual estábamos más o menos, alcanzamos a llegar a 6.000 y pico, casi 7.000 muertes por cada país aproximadamente, y observemos cómo está el comportamiento. Entonces, este es Irán, ¿sí? Francia, cómo está elevado, Reino Unido también, España también, Italia y Alemania. Esto en números, ¿qué significa? Entonces, en números estamos hablando que si el 4 de abril aproximadamente, y les quise poner 4 de abril y 11 de abril porque primero fue el aumento pues, en Italia, ¿sí? Y después hubo en Reino Unido y Francia. Entonces, miremos que simplemente es, mientras que Reino Unido el 4 de abril hubo 2.800 en esa semana epidemiológica, Reino Unido el 11 de abril fueron 5.000, Italia fue de 5.000, ya empezó a bajar a 4.000, Francia pasó de 4.000 a 6.000, siendo esa es la masa, el pico. España de 6.000 a 4.000, Irán de 700 a 1.000 y Alemania de 692 a 1.300. Ahora comparemos, quiero que quedemos con ese número. Ahora miremos. Reino Unido, la semana del 17 de octubre fueron 715, 750, el 24 de octubre 1.142 y ojo, 31 de octubre 1.658 muertes. Entonces observemos la distancia que hay entre una y la otra, que es en verdad que está empezando a aumentar. Entonces, obviamente, volvemos a lo mismo, entre más casos tengamos, más probabilidad haya que se empiecen pues, a tener casos en UCI y por ende a aumentar la mortalidad. Mm, Italia, estamos hablando que pasó de 316 a 632 y casi creció el 100% con 1.262. España pasó de 846 a la semana del 24 de octubre 977 y ahora se mantiene no creciendo tan fuerte en 1.126. Alemania también creció el 100%, estábamos de 163, pasó a 236 y de aquí pasó a 449. Entonces está aumentándose de una manera importante. Ahora la pregunta, ¿es la misma proporción de mortalidad que se presentó en el 4 de abril versus a lo que se está presentando en la actualidad? Pues obviamente que no. Es una proporción menor, pero definitivamente hay algo que es muy importante y es que todo va a depender de nuestro propio comportamiento como sociedad civil y como, digámoslo así, comportamiento en el sentido de que guardemos todos los temas de bioseguridad. Entonces, aquí está la primera conclusión de todo lo que estamos viendo. Sí, efectivamente, en este momento hay una segunda ola, pues con muchísimos más casos de lo que se presentó en el primer pico que fue en abril, y la mortalidad está empezando a aumentar en Europa, no de la misma proporción. Entonces eso es algo muy importante. Ahora miremos qué pasa en Latinoamérica. En Latinoamérica estamos hablando de este comportamiento que es pues definitivamente pues es bastante difícil de poder establecer como una relación bien interesante y esto es lo que quiero. En las últimas, pues básicamente nosotros no hemos tenido un descenso como tal, sino seguimos en el primer pico, que definitivamente lo que hemos estado observando es que las diferentes, como vemos nosotros, tuvimos un confinamiento. eh, Hubo un confinamiento en las principales ciudades de cada país y por ende, después de la apertura, empezaron a presentarse picos
en las diferentes ciudades intermedias y eso es lo que está pasando. Entonces miremos, observemos Argentina que estuvimos hablando del número de casos de 94 para el 17 de octubre pasó a 103.000 y bajó para el 31 a 87. Colombia, ¿qué pasó? Colombia está en aumento, estamos, a pesar de que estuvimos un poco en descenso, pero ahora comenzamos en aumento, entonces observemos el 17 de octubre 49.000, 24 55.000 y 31 66.000. Esto lo que, digamos así, es mucho más palpable lo que estamos hablando de las ciudades intermedias que están empezando a llegar a su pico. Perú, estamos hablando que pasó de 19.000, 20.000 y ahora bajó a 17.000. México, estamos en 18.000, ahora el 24 fueron 33.000 y en la última semana fueron 38.000. Chile estábamos en 10.000 o estaba en 10.000, siguió en 10.000 y en la última semana presentó un leve descenso en el número de casos. Ecuador pasó de 5.000 a 6.000 y está en este momento en 8.800. Panamá de 4.000, 4.300 a 5.000 y República Dominicana está muy estable entre 2.900 casos. Entonces, observamos que es el comportamiento de Latinoamérica. Entonces, algunos países vuelven a subir, otros se quedan estables, etcétera, pero sin embargo seguimos teniendo número de casos elevados. Y esta es la cantidad de muertes por semana epidemiológica. Observemos que esto parece un electrocardiograma, definitivamente eso es por las diferentes circunstancias de recopilación de datos de la mortalidad, que pues no necesariamente es fácil, sobre todo en las periferias. Y en números totales estamos hablando que México está en aumento, 2.197 para el 17 de octubre, 24 de octubre estamos en 2.600 y el 31 a 2.900. Perú se mantiene estable, 490 el 17 de octubre, descendió a 385 y ahora está en 378. Colombia, que estábamos estable 17 de octubre, 24 de octubre 1.197, ahora presentamos un aumento, estamos en 1.314. Argentina está en 2.498, subió a 2.600 y bajó a 2.454. Chile también se mantiene estable con 309 para el 17 de octubre, 24 de octubre 315 y acá en 314. Eh, Acá, bueno, Panamá está también estable y República Dominicana también se encuentra muy estable. Bueno, ¿y qué ha pasado con Brasil y Estados Unidos? Entonces, observemos Estados Unidos cómo aumentó el número de casos y Brasil cómo está estable. Estados Unidos estaba en 385 para el 17 de octubre, 24 443 y para el 31 553, por eso es que sube. Y Brasil estábamos en 144, subió a 153 y ahora está en 163. Entonces está más o menos estable. Y ahora el número de muertes en Estados Unidos estábamos en 4.800, subió a 5.300 y ahora va en 5.713, que es este aumento que ustedes ven. Y en Brasil 3.500, bajó a 3.200 y ahora está en 3.000, está como en descenso. Entonces eso está el tema de muertes. Ahora pues si nosotros hacemos y unimos todo esto ajustándolo por eh, muertes por millón de personas, de habitantes, estamos hablando que Perú sigue estando arriba y toda esa cantidad de países, ¿sí? Francia, Colombia, Panamá, Italia, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, Brasil, España, se encuentran acá en este fragmento con una tasa de mortalidad muy similar. ¿Sí? Irán sigue subiendo, Canadá está muy estable, República Dominicana estable, Rusia sigue también subiendo, Alemania está muy estable junto con la India que también viene en progresión. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta diapositiva? Es que precisamente observemos cómo está esto de un comportamiento muy similar en todo el mundo, que es lo que se esperaría cómo se va a comportar la tasa de mortalidad en el mundo. Y si nosotros pasamos ya a números totales, estamos hablando que
observemos en este segundo pico que pues básicamente Europa estaba como en 65 fallecidos de COVID por cada 100.000 habitantes, ahora España está en 76, Estados Unidos ya en 71, Reino Unido en 69, Italia 63 muertes por cada 100.000 habitantes, Francia 56, Irán en 42, Rusia 19, Alemania 12 e India 8. Entonces, para que ustedes empiecen a observar cómo es este comportamiento. Y si nosotros ponemos aquí en Latinoamérica, ¿cómo vamos? Entonces, Perú está de primero en este tema con 106 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Le sigue Brasil 75.98. Después Chile con 75 fallecidos por cada 100.000. Ecuador 73 por cada 100.000. México con 73. eh, Estados Unidos con 71, Argentina con 69, Colombia con 68. O sea que estamos muy similar en la región. Canadá con 27 y República Dominicana con 21. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos que, bueno, y entonces, si vamos aquí con datos del 31 de octubre, Colombia está con 1 millón de casos, 1.074.000, número de muertos 31.314, con una tasa de letalidad de 2.9 y un porcentaje de positividad de 25.3. Y en la unidad de cuidados intensivos, en la actualidad hay 2.375 personas. Sí. Bueno, y ya para empezar a mirar el tema de Colombia, miren el comportamiento de Colombia, en el número de casos baja, después sube, después baja acá, y en este momento estamos acá. ¿Sí? Recordemos que Colombia, el caso de Colombia es que nosotros abrimos, después de todo el tema del confinamiento, el 1 de septiembre. ¿Eso qué significa? Que ya completamos 2 meses, 8 semanas, con marchas, ¿sí? Con cualquier cantidad de actividades grupales que de pronto muy posiblemente van a estar empezando a mediar significativamente en este número de casos. Si nosotros miramos la curva de la mortalidad, observamos, miren cómo estamos acá, subimos, bajamos y ahora vamos en aumento. Muy posiblemente en este mes vamos a seguir aumentando y esperemos que en diciembre no estemos colapsando las unidades de cuidados intensivos y esperamos a que no volvamos a tener que pues, tomar el gobierno una medida bastante severa que es el nuevo confinamiento. Entonces esperemos y eso depende de todos nosotros. Estábamos hablando del 17 de octubre de 1100, 24.197 y ahora vamos en 1314. Ese es un tema importante, porcentaje del estado de pacientes COVID Colombia. Entonces, en la casa hay un 95%, ¿sí? Fallecidos un 2.9%, hospitalizados 2.1% y unidad de cuidados intensivos 0.2%. Esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque entre más pacientes activos tengamos, este es el porcentaje. Aproximadamente un 90-95% van a estar en casa, van a estar hospitalizados 2.1% y van a estar en un 0.2%. Entonces, entre más casos volvamos a tener, más vamos a tener este porcentaje, pues más vamos a utilizar camas UCI. ¿Sí? Y esta cifra también pues va a aumentar. Muy bien. Entonces, como para tener un tema también como para que vayamos haciendo el seguimiento, el porcentaje de la ocupación UCI en Bogotá es 68.9%. ¿Mm? Estábamos hace más o menos 2 semanas, alcanzamos a llegar al 50%, 49%, 2, 3 semanas, y en la actualidad estamos en 68.9%, la cual cuando uno está mirando estamos tendientes al aumento. Entonces volvemos a lo mismo, todo depende de nosotros. Y bueno, ya para finalizar, después de todo este tema, yo quisiera como dejar, volvemos a lo mismo, ¿no? Esta repetición de la repetidera, de que nos cuidemos, etcétera, del distanciamiento, ¿sí? Del uso de alcohol,
pues para nuestras manos, del uso del tapabocas, que al fin y al cabo es quizás en nuestras medidas en este momento más seguras que podamos tener para evitar la transmisibilidad, la educación, que si yo tengo algo de síntomas gripales, que debo quedar en casa, etcétera, son algo muy importante. ¿Qué es lo que yo estoy viendo en la actualidad con los pacientes? Es que donde más está, volvemos a lo mismo, donde más está produciendo los contagios es en las reuniones familiares. ¿Sí? Y definitivamente no es que estemos diciendo que no nos reunamos con los familiares, pero por favor, que si empezamos a tener contacto con personas que no, con las que no convivimos, por favor usemos el tapabocas. Tratemos de ver, de hacer el tema del distanciamiento social y estar en ambientes muy ventilados. Es decir, donde más se reúne uno es en la sala, departiendo, compartiendo y en el comedor. Entonces, pues por favor allí tengamos la precaución de, porque ahí en ese momento nos quitamos el tapabocas. Entonces, por favor, tengamos mucha conciencia en ese sentido y mucha responsabilidad. Sobre todo que es muy doloroso pues para uno empezar a ver núcleos familiares con COVID cuyos adultos mayores se pueden estar encontrando en unidad de cuidados intensivos por este tema. Entonces, por favor, yo les sugiero y que en verdad pues el tema de salud mental en la actualidad pues es también bastante difícil. Entonces yo sugeriría que por favor logremos como tener esta conciencia de vida. Eh, mm, yo sé que todos nos morimos pues por estar con nuestros familiares, con estar con nuestros amigos, poder estar haciendo unas diversas actividades y si lo hacemos con responsabilidad yo creo que nos va bastante bien. Y pues básicamente ya para finalizar, yo les quisiera dar como unos tips saludables. Esos tips saludables es definitivamente tenemos que mejorar el tema de la vitamina D, vitamina C más zinc, esta dosis de más o menos 2 o 3 gramos diarios con zinc es algo bastante importante. Tener una dieta saludable, especialmente con no ultraprocesados, si no abusemos de la proteína animal o de algunos lácteos o del gluten. ¿Sí? Tratemos de tener nuestro organismo lo más desinflamado posible y entre más consumamos alimentos ultraprocesados o abusemos de las proteína animal, etcétera, vamos a estar absolutamente inflamados y eso nos genera mayor riesgo para poder estar siendo susceptibles de COVID y no solamente eso, sino que nos podamos estar siendo el porcentaje de la hospitalización o de la unidad de cuidados intensivos. No olvidemos hacer ejercicio diario, si eso es algo importante, caminata, obviamente con todas las medidas, tratar de tener un sueño reparador, acordémonos de la higiene del sueño, acordémonos de estar acostándonos y de estar desconectándonos de las pantallas una hora antes de irnos a dormir o 90 minutos se aconseja, porque esta luz puede estar generando unas inconvenientes en la secreción de melatonina y eso hace que nuestro sueño sea superficial. Mm. Y manejo de estrés, para eso hay millones de formas, de metodologías, el mindfulness, yoga, oración, eh, básicamente empezar a entender cuál es la razón de por qué estoy estresado y obviamente yo entiendo, estamos en una situación económica bastante complicada y eso nos genera mucha pues, preocupación como tal. Entonces yo la sugerencia que les hago es, pues bueno, sigamos. Por favor, esto depende también de nosotros y de nosotros depende que en 2 meses no estemos otra vez obligados a estar confinados. Entonces de nosotros depende de nuestra responsabilidad. Y no, pues bueno, yo siempre he tratado de ser muy optimista pues bueno, en este momento no es que no sea optimista, toca ser real con la forma y el comportamiento del virus. Entonces el virus en Europa se está aumentando, la mortalidad también se está aumentando, eso va a empezar a generar eh, ocupación de UCI y eso va a generar todo el tema de confinamiento y eso es un impacto para la economía, es un impacto para todos nosotros. Entonces, por favor, miremos lo que está pasando en Europa. ¿Sí? Quizás, no sé, no quiero detallar porque a veces es muy difícil poder establecer bien las causas de por qué Europa está tan elevado, los casos, la mortalidad. Cuando he hablado con personas que viven allí,
tanto del área de la salud, etcétera, me han manifestado que definitivamente ha habido una falta de o una relajación en todas estas medidas. Entonces, por favor, aprendamos. Eh, yo quisiera, por último, decirles, pues bueno, listo, pues vamos a seguir trabajando. Eh, por favor, sigamos teniendo conciencia y sobre todo también la conciencia de nuestra salud, no solamente la bioseguridad, sino también en seguir estos consejos saludables. Y por último, dejarles en nuestra línea saludable, que de allí estamos enviando 2 veces por semana información importante de salud, ya una información un poco más detallada de las medidas que sugerimos hacer pues para todo este tema de no solamente estamos hablando del COVID, porque pues en este momento también estamos viviendo una tercera ola, que está emergiendo las enfermedades crónicas no transmisibles, que se están empezando a aumentar porque se les dificulta o les da miedo o les da, mejor dicho, desconfianza poder estar asistiendo a los sistemas de salud por miedo al contagio del COVID, y eso hace que las enfermedades como hipertensión, obesidad, el tema del cáncer, seguimiento, etcétera, se empiecen a desatender porque pues no se hay una buena consulta por parte de la gente, y eso hace que entonces empecemos a presentar este aumento de la morbilidad en estas patologías. Entonces, pues, les quiero mandar un abrazo. Mm, Esta es la realidad, lo que estamos viviendo. Entonces, quiero que entre todos no solamente seamos conscientes, sino que, pues bueno, tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Tenemos que adaptarnos al uso del tapabocas y bueno, y para adelante. Entonces, un abracito, hasta luego.